empezar a grabar y vamos a ir primero a lo básico. Entonces me gustaría empezar con lo más básico. Quisiera empezar con la parte contable, cómo funciona la contabilidad. Entonces vámonos aquí, nada más para que lo puedan ver, para que puedan ver esto gráficamente. Nos podemos ir aquí, por ejemplo, cualquiera de estas empresas. Esta es una que muchos conocerán, tal vez no, pero Fomento Económico Mexicano es el que es la compañía dueña de Oxxo, de Spin, de 50% de las acciones de Coca-Cola, de México y toda Latinoamérica. También es dueño de las farmacias XYZ o como se llamen. Entonces las han de conocer. También tiene una parte de nuevos supers, mini supers en Europa que se expandieron con una compra de una empresa suiza. Entonces la han de conocer muchos que sean mexicanos, igual ya se están expandiendo a toda Latinoamérica con los Oxxos. Es una empresa muy interesante y vamos a aprender un poquito de cómo podemos leer, por ejemplo, esto. Entonces, en la contabilidad, todas las cuentas tienen que balancearse, ¿ok? Eso es importante que lo entiendan. Y si entienden esto, ya se les va a hacer muchísimo más sencillo. Esto es lo más básico. Las cuentas siempre tienen que ser igual. Entonces, los activos son igual a lo que debemos y lo que metimos al negocio. ¿Y por qué son esos? Porque pensémoslos de esta manera. ¿Qué son nuestros activos? Primero que nada, porque algunos dirán, pues, ¿qué es un activo? Un activo es cualquier cosa que le pertenece a la compañía. Puede ser maquinaria, puede ser la propiedad, puede ser el equipo, puede ser efectivo, puede ser cuentas por cobrar. ¿Qué es cuentas por cobrar? Es básicamente dinero que nos deben. Entonces, todo eso es activo. ¿Por qué? Porque es algo que nos tenemos, o sea, que somos dueños de ello. Recordemos, o sea, el dinero en crédito, lo que es la obligación de una persona, es el activo de alguien más. Entonces, si alguien te debe dinero, pues esa persona te debe dinero, pero eso significa que es tu propiedad, y esa propiedad va a ganar un interés. Entonces, como pueden ver aquí, está en inglés, ¿ok? Pero básicamente se los puedo traducir. Efectivo y equivalentes de efectivo, ciertas inversiones a corto plazo, y luego se suman, ¿no? Luego tenemos aquí los receivables, que son las cuentas por cobrar, otros tipos de cuentas por cobrar, y se suman. El inventario, una que nos faltó comentar. El inventario es todo lo que nosotros tenemos como negocio que planeamos vender. Entonces dirán ustedes, pues, ¿para qué depende el negocio? Ejemplo, Coca-Cola, pues sus activos, sus inventarios van a ser que la Coca-Cola, que por ejemplo esta tiene la licencia de distribuir las bebidas Monster también, que el Powerade, todo esto es su inventario, ¿no? Entonces en el Oxxo y en esta, su inventario va a ser todos estos productos por vender, que el hot dog y todo. Se tiene que estimar el costo que costó, y eso es el precio, el valor que tenemos aquí. Como podemos ver claramente, una gran parte va a ser en este inventario, porque es un negocio que se dedica a vender estos productos. Entonces podemos ver el inventario y otros tipos de bienes, ¿vale? Y se suman, ¿ok? Entonces ya estamos viendo que se suma todo, porque recordemos la ecuación contable, que es muy sencilla, solamente son dos cosas. Los activos son igual a lo que debemos, las liabilities, y lo que metimos al negocio, que es el shareholder equity, ¿ok? Entonces tenemos esa ecuación. Aquí este es el balance general, balance sheet, ¿ok? Entonces estamos viendo primero eso, el balance general, y como dice, tiene que balancear, y de hecho las tres están conectadas, vamos a irlas viendo, pero primero con el balance. Una vez que tenemos esos, son los activos current, o sea, corrientes, circulantes. Entonces, ¿qué significa eso? Que se van a vender o se planean vender en 12 meses. ¿Y por qué digo se planean? Porque hay ciertos negocios que su inventario no se vende, y se va a quiebrar el negocio si tiene mucho inventario, porque cuesta mantener ese inventario. Ahora, tenemos que evaluar de diferente negocio. Claramente un negocio puede tener inventario, como muchos conocerán Caterpillar, la que hace la maquinaria. Pues para Caterpillar, ¿qué va a ser su inventario? Hay tres tipos de cosas que va a ser su inventario. Bueno, no esta Caterpillar, pero ya saben a cuál me refiero. Esta. O bueno, si es que Don Google nos deja. Entonces, para que se den una idea de cuál va a ser el inventario. Para ellos, su inventario son estas máquinas, ¿ok? Entonces, sus máquinas van a hacer esto en parte, y va a ser su inventario.
porque lo planean vender. Pero también ellos van a tener dentro de ese inventario acero, cierta maquinaria que utilizan para transformar y que lo van a hacer la pieza, porque no es como que estas máquinas se hacen de la nada. Ellos tienen que transformar todo el material en esa máquina. Entonces va a ser acero, que si el caucho de esta cosa, y todo eso se tiene que evaluar. Ahora, ¿por qué digo que algunos negocios no venden al final? Por ejemplo, para poder vender un Monster o una Coca-Cola o un Sprite o un hot dog o un pan Bimbo, realmente no depende mucho de la economía. Es un negocio muy fuerte en el sentido de que sí puede ser que le esté yendo mal a la gente, pero va a necesitar comer. En cambio, este tipo de cosas, este inventario, primero que nada se va echando a perder. Entonces va perdiendo su valor, se deprecia. Más adelante vamos a ver eso. Pero no únicamente eso, depende mucho de cómo le esté yendo a la economía en general. Porque si la gente no está comprando casas o no está consumiendo mucho, pues no van a necesitar maquinaria para construcción de minería o para construcción de casas o para lo que sea. Entonces hay negocios que son más cíclicos. ¿Okay? Eso es algo que tomar en el inventario. El inventario se considera una parte que realmente no es algo tan líquido, y por eso, como estaba dando toda esta plática por current assets, circulantes, eso de que se venda 12 meses es lo que se planea, pero puede ser que no pase eso. Y si un negocio tiene mucho inventario y no se vende, puede llegar a tronar el negocio si tiene deuda y cosas así. ¿Ok? Pero este negocio, como sabrán, no es el caso. Entonces, tenemos aquí propiedad, planta y equipo. Y ustedes dirán, ole, ¿por qué es tanto? O sea, es muchísimo. Pues porque necesita el valor de todas las fábricas, el valor de toda la maquinaria para, como dice aquí, planta y equipo. Para hacer eso son los camiones de distribución, porque ellos tienen, algunos lo sabrán, COF, que es Coca-Cola, esta no FEMSA, esta es la que ellos son dueños del 50%, ellos son los que distribuyen toda la comida, bebidas y cierta comida que tienen licenciado, pero también ellos en México, no sé en los otros países, tienen la distribución de los garrafones y cosas de ese estilo. Ellos son los que venden el agua cristal, como algunos la conocerán. Entonces, estamos hablando de que es una empresa, FEMSA, que tiene mucha maquinaria y va a tener también mucho logística. Entonces, gran parte de sus activos van a estar ahí. Y también, eso es lo que es maquinaria, planta y equipo. Long term investment son cosas que no planean ellos vender en un año. No sabemos realmente qué, a menos que nos metamos a investigar en sus estados financieros qué es lo que tienen ahí. Pero en la cuenta solamente existe eso. Son inversiones que hicieron que no planean vender en un año. Goodwill, esto es todo lo que ellos compraron arriba del valor que se podría considerar como fair value, o sea, el valor correcto. Entonces, si compraron algún activo arriba de su valor que lo estiman, pues lo pondrían como goodwill, pero pueden haber razones por las cuales hicieron esa compra. Ahora, intangibles, que es patentes, marcas, también ciertas cosas que puedas tener en la nube, todo lo que no puedas tocar, eso es algo intangible. Entonces, en este caso, me imagino que están ellos poniendo que el valor de cierta marca, el valor de cierto software, el valor de algo vale esa cantidad. ¿Ok? Pero esto es difícil de realmente asignarle un valor. Es algo muy que dices, bueno, ¿cuánto vale realmente? Sí se puede decir, pero ¿cuánto vale realmente la marca de Mickey Mouse, por ejemplo? Eso lo pondrías ahí, ¿no? Porque no puedes tocarla, pero sabes que tiene un valor detrás. Ahora, Long Term Deferred Tax Assets es todo lo que ellos podrían eventualmente deducir de impuestos, ya que pagaron anteriormente un surplus en el impuesto. ¿Ok? Y otro tipo de bienes. Ahora, aquí dice total, pero no dice la palabra que sería. Y estos son Long Term Assets. Son Long Term Assets que son bienes que vamos a estar sosteniendo durante 12 meses o más. ¿Ok? No menos, porque si no nos iríamos, todo lo que planeamos vender en 12 meses va a entrar en los activos circulantes. ¿Ok? Entonces son estos de aquí. Realmente no planeamos vender el camión en 12 meses, ¿no? O no planeamos vender la marca en 12 meses. Por eso no lo ponemos ahí. Tenemos que hacer una distinción. ¿Y por qué la hacemos? Porque necesitamos saber qué es lo que podemos durante 12 meses obtener de liquidez y qué es lo que no es líquido. ¿Qué es la liquidez? Los que no sepan.
Liquidez es básicamente la habilidad de tener un activo pues en efectivo rápidamente. ¿Ok? Por lo menos yo así lo veo en el punto contable. Probablemente económico o de otras ramas lo vean de diferente, pero en el punto contable es lo que podemos conseguir para tener suficiente dinero disponible. ¿Ok? No sé si hasta aquí hay alguna duda. Puede ser que les esté mareando y todo, pero trato de ir poco a poco. Pero si hay alguna duda me digan y vamos paso a paso. ¿Hasta el momento hay alguna? ¿Todo bien? ¿Ok? Perfecto. Entonces, ahí vamos. Ahora, esos son nuestros bienes, es lo que nos pertenece. Ahorita vamos a ver cuáles son nuestras deudas, nuestras liabilities. ¿Ok? Entonces, cuentas por pagar. ¿Qué es cuentas por pagar? Todo lo que compramos a crédito. Y ustedes dirán, ¿por qué lo pagas a crédito? Porque muchas veces les conviene, porque no tienen el dinero disponible o porque simplemente tienen a estos proveedores que ya tienen una buena relación, les dicen, oye, pues te voy a pagar con esto. Y como ellos saben que si compran eso con crédito y obtienen un valor futuro superior al valor presente, para los de economía saben a lo que me refiero, pues claramente les conviene, porque si puedes obtener un valor futuro mayor al valor presente, con el costo presente, pues obviamente estás obteniendo un rendimiento. Y pues en este caso es lo que debemos. Ahora, estos accrued expenses son gastos que debemos pagar. Gastos que ya hicimos, pero que no hemos pagado. ¿Ok? Entonces, son dos cosas diferentes. Este es un gasto que hicimos, pero aún no hemos... porque el cuentas por pagar no es un gasto, porque es una cosa necesaria para comprar tal vez inventario, o para comprar tal vez maquinaria, para comprar cualquiera de estas cosas. Y el otro es un gasto que podría ser para renta, por ejemplo. ¿Ok? Esta es la deuda a corto plazo. ¿Qué significa deuda a corto plazo? Es deuda que debemos pagar en 12 meses. ¿Ok? Y ahorita vamos a ver por qué es importante. Primero esto. Porción de la deuda a largo plazo que debemos pagar. Esta también es deuda que se emitió a más de un año. ¿Ok? Entonces, es deuda que emitimos a más de un año y que debemos pagar en este año. Esta es deuda que emitimos a corto plazo. Simplemente una deuda que debemos pagar a menos de 12 meses. Pero esta es una deuda que emitimos a un plazo de 5 años, pero ya este año se tiene que pagar esta porción. Entonces, claramente nosotros lo que debemos de ver es cuánta deuda tenemos y de esa deuda, pues cuánto efectivo, ¿no? Y si tenemos efectivo de sobra, significa que definitivamente podemos pagar esa deuda. El problema con ciertas empresas es que no pueden pagar la deuda y se van a bancarrota, ¿vale? Entonces, por eso es importante ver eso, porque puede ser que una empresa tenga mucha deuda, necesitamos ver cuál es el costo de esa deuda y también necesitamos ver a qué plazo es, porque si la empresa genera como esta mucho efectivo cada año, pues simplemente podemos ir pagando la deuda y no hay ningún riesgo. Ahora, ¿qué son los leases? Leases es, en español es algo que pedimos prestado para utilizar, pero no lo pedimos como un préstamo. Es, creo que arrendar. Entonces, es el arrendamiento de un objeto. Hay empresas que, por ejemplo, no compran sus computadoras, no compran sus sillas, no compran sus muebles. Entonces, todo eso que nosotros estamos rentando se va a poner ahí, en el valor que nosotros debemos pagar por esas rentas. Hay gente que, por ejemplo, no compra su maquinaria. Tal vez algunos de ustedes trabajan en empresas que hacen eso, no la compran, la rentan. Y empresas se dedican a comprar y rentar. Entonces, eso es básicamente. Ahora, Current Income Taxes Payable es lo que debemos pagar de impuestos. Otro tipo de deuda corriente, o sea, circulante, y eso es otra que no quepa en estas especificaciones, y es esta cantidad. Y ahí nos dice qué tanto dinero tenemos que pagar en los próximos 12 meses. ¿Ok? En 12 meses tenemos que pagar esta cantidad. Y si vemos, tenemos más dinero disponible, aunque parte de eso es inventario, para pagar esa deuda. ¿Ok? Entonces, eso es como nosotros vemos si una empresa tiene suficiente liquidez. ¿Vale? No sé si hasta aquí hay alguna deuda, no deuda, una duda. Todo bien, adelante. Perfecto. Entonces,
Luego nos vamos a lo que, porque es lo mismo, como les dije, es lo mismo, tiene que balancearse. Entonces, esto es el corriente, 12 meses, estos 12 meses, pero del otro lado, de la deuda. Porque si alguien nos debe dinero, pues puede ser que siempre hagamos nuestras compras a efectivo. Entonces, tal vez esta cuenta puede ser muy baja en ciertas empresas, ¿no? Pero también va a haber otras cuentas que vamos a tener que ir viendo. Por ejemplo, hay ciertas empresas que, pues como les digo, tienen muchísimo corriente y no tienen casi nada de deuda, y pues perfecto. Pero lo mejor es un negocio que pueda aprovechar estas cosas y genere capital. ¿Ok? Porque si siempre usas tu efectivo y no estás realmente aprovechando el que estés creando más y más y más, pues no crece el negocio, simplemente se queda estancado. Y no es algo malo, si el negocio hace dinero no tiene ningún problema, pero no es un negocio escalable. Y en este caso, pues este negocio, como podemos ver, pues es escalable, porque si nos fijamos, en 2020 hizo la mitad de las ventas que ahorita. Entonces, los Oxxos y toda la Coca-Cola y todas las farmacias y su negocio, eso, en 5 años se multiplicó. ¿Ok? Eso es bastante bueno. Ahora, si nos vamos aquí, vamos a ir ahora a lo que va a ser a 12 meses que debemos. Entonces, la deuda a largo plazo, lo que pedimos como para utilizar a largo plazo, porque claro, vamos a ir cada vez que tengamos que pagar parte de esto a los próximos 12 meses, se descuenta de aquí, como podrán ver ha ido bajando. Entonces emitieron deuda aquí, porque probablemente, si nos fijamos, ellos fueron inteligentes. Vámonos aquí y ahorita si quieren les puedo ir pasando todos estos sitios para ver esto. Entonces, si nos fijamos en 2020, las tasas de interés, no sé en mi cuenta, pero 2020 las tasas de interés en México pues estaban en el 4% en estas fechas. Fueron bajando por COVID y luego vino la inflación y subió, y ahorita están bajando de nuevo. Entonces, tú como empresa, cuando ves que está barata la deuda, pues te vas a endeudar, porque estás diciendo, vale, me cuesta poco el capital, voy a abrir más Oxxos, voy a abrir más esto, voy a hacer el y me va a dar un valor futuro superior a lo que yo estoy pagando ahorita. Si es que el negocio es rentable. Claro, si es un negocio chafón, pues se va a bancarrota si no le sale bien. Pero en este caso tienen suficiente generación de efectivo de todos los negocios pasados para poder endeudarse y continuar expandiendo. Y aquí obviamente pues no te vas a endeudar cuando está caro. Y si sí lo hiciste, ¿qué vas a hacer? Parte de esa deuda la vas a pagar, y cuando bajen los intereses de nuevo, refinancias la deuda a un interés menor. Con esa deuda menor pagas la deuda mayor, y ahora te cobran menos y pagas una deuda que cobraban antes más. Eso puedes hacerlo claramente, pero en este caso no vemos que estén haciendo eso. Vemos que sí, en el 2023 bajaron bastante su deuda y ahorita la tienen un poquito a niveles, pero habría que ver qué tanta deuda había también aquí. Entonces en short term debt vemos que no tenían casi, y ahorita parte de la deuda la están pagando y pagando cada vez. ¿Ok? Ahora, esto es lo que debemos de impuestos. Como ya habíamos dicho, es lo opuesto del otro, que es lo que podemos deducir. Eso es lo que debemos, y otro tipo de cosas que debemos. ¿Ok? Ahora, fíjense, esto es donde todo va a ser un clic. Aquí nosotros vemos que tenemos 831.042 millones de pesos, porque esto es en pesos. Estamos hablando de 831 billones de pesos en assets, en bienes. Y tenemos 505 billones de pesos en deuda. Y dirán, pues, ¿de dónde vinieron los otros 300 millones? Ahí va. Los otros 300 millones van a venir del shareholders equity, el dinero que hemos metido al negocio. ¿Ok? Ese es el dinero que hemos metido al negocio nosotros como inversionistas. Entonces, eso hace que si lo sumamos, porque recuerden la ecuación, los bienes son igual a la deuda más el shareholders equity. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto es? 861, ahí está, 505.992 más 325.050. Ok, como pueden ver es el mismo número. Entonces, por cada peso que va a estar en el negocio, tiene que haber un peso atrás metido, no apareció de la nada. ¿Ok? Y ese peso se pudo ir metiendo por dinero que le fuimos metiendo, o por dinero
que nosotros fuimos ganando y hemos mantenido en el negocio y hemos crecido. Pero ese dinero que está en el negocio, ¿a quién le pertenece? A los dueños del negocio. ¿Y quiénes son los dueños? Los que compramos acciones. Entonces, si tú tienes una acción de ese negocio, tú eres parte de las ganancias. Entre más gana el negocio, más vale tu acción. ¿Por qué? Porque cada día gana más dinero cada participación de eso. Entonces, si tú compras con tu 10 acciones de aquí, ahorita lo vamos a ver en el income statement, ahí es donde se gana. Aquí, o sea, es donde se registra el dinero. Aquí estamos viendo los activos y las deudas. ¿Ok? Pero vamos a ver que por cada peso que ganamos, pues vamos a tener una cierta cantidad según las acciones que hay en circulación. Entonces, eso es qué tanto dinero recibes. No sé si en el balance general hubo alguna duda. Si esto ya nada más son ciertas cosas que te ponen ellos, como te suman cuánto es el total, te suman cuánto es la deuda en efectivo, cuánta deuda hay por cada acción, working capital. Esto es más avanzado, pero es muy sencillo. Es los activos circulantes menos las deudas circulantes, o sea, lo que tenemos a 12 meses menos lo que debemos a 12 meses. Claramente queremos ver que esto vaya subiendo o que simplemente sea positivo. ¿Por qué? Porque tenemos liquidez. Entonces el negocio no está en destreza y peligro de bancarrota. ¿Ok? Por ejemplo, no sé si algunos han de escuchar de Pemex y cosas así, que se tiene que continuamente endeudar porque no tiene dinero para ni siquiera pagarle a los de la deuda actual. Entonces, probablemente o no probablemente 100% no tiene working capital porque no tiene dinero para pagarles los intereses. Entonces, se necesita endeudar y hay gente que le presta dinero, pero pues si no tienes dinero para pagar el interés y le prestas dinero, pues piensa bien si te van a devolver tu interés después, porque tú le estás prestando el dinero y no hay para pagar. Entonces, aquí te ponen cuánto dinero es de maquinaria, cuánto dinero es de construcción en progreso, o sea, de expansión. Vamos a ver que hay 31 billones de pesos en expansión. En este caso están haciendo fábricas en Colombia y Brasil de COF, o sea, de FEMSA, de Coca-Cola, y están construyendo Oxxos también en Perú y en Brasil y todo. Entonces, eso me imagino que es parte y esto es lo que tienen ¿cómo se llama? Se me olvida la palabra, lo que tienen como para tener, salís, perdón que no sepa la palabra en español, pero saben a lo que me refiero. Y tierra, esto es qué tanta tierra tienen simplemente, probablemente para hacer las del work in progress, o sea, el valor de nuestro lote. Y ya, te ponen aquí desglosado para que sepas un poquito. ¿Ok? No sé si hasta ahorita hay alguna duda. Profe, entonces el capital es la resta entre la deuda y el efectivo, ¿verdad? No la deuda, porque recordemos, es que voy a buscar la palabra. Es mi falla que no lo sepa en español. No tengo teclado en español, pero vamos a ver. Responsabilidad, sí, pero no creo que se llame así en contabilidad. Vamos a poner balance general para ver las cuentas, cómo se llaman en español. Entonces, ok, pasivo. Sí es cierto, se me había olvidado. Entonces, los activos y los pasivos. El capital, ese es el shareholders equity. Y podemos ver pasivo. Entonces decías, ya me acordé, pasivo circulante. Entonces, son los pasivos circulantes, la deuda, pero no la deuda como tal, sino lo que debemos. Para que lo vuelvo a explicar. Lo que debemos en el sentido de lo que le demos a nuestro proveedor, el que nos vende tal vez el plástico de la botella o el aluminio de la botella, o el que nos vende el papel para envolver. Si lo pagamos a crédito, no es deuda como tal, pero es algo que debemos. No nos están cobrando un interés, pero lo debemos. eh, y esto pues es cosas que ya tuvimos de gastos pero no hemos pagado, como ya mencioné. Puede ser algo que nos construyeron o algo que tuvimos un gasto y no le hemos pagado a esa persona, pero pues no es un gasto de cuentas por pagar, porque la cuenta pues por pagar no es un gasto, es un costo de operación. Entonces se distingue diferente. Y aquí esto sí es deuda. La deuda es algo que tenemos que pagar un interés. Entonces, todo esto son liabilities, que son pasivos. Entonces, ¿qué es el working capital? El working capital es los current assets, los pasivos circulantes, no, perdón, los activos circulantes, menos los pasivos
circulantes, que son nuestros bienes menos todo lo que debemos, no le voy a decir deuda, debemos para que el negocio en los 12 meses. Entonces eso es, y claramente pues si es positivo, mejor. Ahora, hay ciertos negocios, por ejemplo, algunos tal vez serán inversores aquí o conocerán a Warren Buffett, pero hay ciertos negocios en países como Japón que tienen muchísimo dinero. De hecho, no voy a mostrárselos porque no los quiero confundir y todo, pero un ejemplo, tienen muchísimo efectivo, tienen muchísimo dinero por recibir, o sea, generan y venden, y no tienen nada de deuda, porque su retórica es, pues, no podemos endeudarnos porque algunos sabrán, tuvieron un mega colapso en los 90 ellos, que duró 20 años, y se fue, o sea, no había deflación, y hasta ahorita apenas es que están teniendo inflación, entonces quedaron traumados, y tienen una retórica de vamos a ir avanzando poco a poco, y no nos vamos a endeudar, y vamos a tener un bonche de efectivo, porque si hay una crisis, el negocio nunca se vaya a bancarrota, entonces podemos estar 15 años sin generar nada, pero tenemos dinero para pagarle a todos los empleados. Entonces, esa es su retórica. Ahora, como inversionista dirás, pues oye, tienes más dinero que lo que vale tu empresa. Entonces compro la empresa, saco todo el dinero y genero dinero. Es difícil, porque eso algunos conocerán el término, se llama private equity. Pero pues es difícil en Japón porque no se permite, es muy difícil poder entrar y tomar control de la empresa, no te venden las acciones, no se dejan, es muy tradicional en su manera y no están dispuestos a cambiar. Entonces como inversor, pues si metes dinero, o sea, si tú vas y metes dinero, shareholders equity, pues tu dinero no va a hacer nada, porque todo el dinero que están ganando nunca lo distribuyen, ¿ok? Nunca distribuyen ese dinero. Fíjense ahorita, ¿cómo podemos saber si una empresa distribuye? Por ejemplo, vemos el dividendo y las recompras. Actualmente FEMSA está haciendo recompras de acciones, porque en mi opinión está muy barata la empresa para su potencial. Y también pagan 5.86 de dividendo actualmente en dólar. Entonces es muchísimo más arriba que lo que da el interés en Estados Unidos. Y ahora, ¿qué pasa con un bono? El bono, esto ya me estoy desviando un poquito, pero es interesante y para que vean cómo pensar en los negocios también, no solo lo contable. Entonces, el bono no va a ir creciendo, su interés va a ser el interés. Y si dices, bueno, el bono no te va a pasar ningún problema, pase lo que pase no va a irle mal al bono. Pero, ¿qué si sube la inflación? Ya te quedas tú con tu interés y tu inflación te devora. FEMSA, si sube la inflación, a largo plazo va a subir los precios. No va a dejar que su negocio se vaya a bancarrota y ahí si el Oxxo va a regalar dinero. No va a pasar. Lamentablemente, o sea, van a subir los precios. Entonces, la ventaja de un negocio es que puede ir subiendo el precio con lo que pase con, o sea, la inflación, como en Argentina. ¿Ustedes creen que los supermercados te regalan la comida en Argentina? Pues no, siguen subiendo el precio con la inflación y siguen ganando su dinero. Entonces te protege el negocio, porque puede tal vez no a los 6 meses, pero a largo plazo va a subir el precio conforme vaya subiendo. Entonces, si tú ves algo que te da 5.86% con la posibilidad de crecimiento y también están recomprando acciones, ¿qué pasa cuando recompras acciones? Ahí va. Cuando tú compras una acción como empresa, recibes más ganancias de cada acción. ¿Cuándo queremos comprar acciones? Cuando la acción está barata. Porque entonces, si la acción está barata, significa que podemos recibir más dinero de cada acción. En cambio, imaginemos que la acción está muy cara. ¿Qué me refiero con cara? No me refiero a este valor. ¿Ok? Lo vamos a ver en las próximas clases. Cuando tú ganas una cantidad, aquí va, vamos a Lincoln, cuando tú ganas del revenue, tienes que hacer todo el resta de costos, ¿ok? Vamos a ver esto, no se preocupen, pero es para que entiendan cómo funciona un negocio y cómo pensar en estos numeritos que estamos viendo, porque si no sabes cómo funciona, de nada sirve ver los números. Entonces, ganamos todo este dinero en ventas, pero no ganamos, tenemos que ver qué tanto dinero hicimos. Entonces hicimos 812 billones de pesos, ¿ok? En ventas, pero tenemos que primero que ver qué tanto nos costó ganar esta cantidad, ¿ok? Eso es el margen. Nos costó en el sentido de costos de vender, ¿ok? Entonces el costo de vender, el gross margin, va a ser todo lo que necesitamos para vender el producto, la materia prima en este caso, ¿cómo se dice? El camión, el petróleo, todo eso, porque necesitamos mover el producto. Entonces vemos que después de todos esos costos, de lo que ganamos en ventas, ¿ok? De lo que ganamos en ventas, nos sobra 41.26%. ¿Ok? Entonces el resto fueron costos, no es nada de dinero que ganamos.
Ahora, tenemos que pagar costos operativos, como lo que viene siendo salarios, como lo que viene siendo, ¿cómo se llama? El costo de mantener la maquinaria, el costo de todo lo de operación, ¿ok? Entonces, después de todos esos costos, luz, renta, etcétera, queda esta cantidad. Entonces dirás, oye, pues de nuestros 812 billones de pesos solo queda esto. Pero esto es realmente lo que te estás llevando al bolsillo. ¿Y qué tiene que pasar después? Los intereses y los impuestos. Porque la operación no necesitamos un interés, o sea, no tenemos que registrar eso. Lo vamos a ver aquí, ¿ok? Fíjense. Selling and admin, lo que les dije, para los costos de venta y administración, luz, todo eso, ¿ok? Entonces esta cantidad costó, y de esto es lo que nos sobra. Ahora, como les dije, para antes de llegar a lo que es el profit, la ganancia, ¿ok? La utilidad, se dice en español, tenemos que restar el interés. Y vemos que básicamente un cuarto se fue en intereses. Y luego vemos que ganamos de ese cuarto un medio en interés. Me imagino que tienen en tesorería sus efectivo, ¿ok? Entonces ganaron esta cantidad. ¿Por qué? Porque no tiene nada que ver con las operaciones. Por eso no se pone en el operating income, en el operating margin. No tiene nada que ver con operaciones, ¿ok? Luego, ¿qué tanto ganaron en sus acciones? Si tienen acciones, pon tu Coca-Cola FEMSA, y la acción baja de precio, ¿qué tanto ganaron en valor? Pero no tiene nada que ver con las operaciones. El negocio puede estar yéndole magnífico y que baje el precio de las acciones de su filial y pareciera que el negocio está haciendo menos dinero. Por eso se tiene que poner diferentes cuentas y te ves toda la historia, ¿ok? ¿Qué tanto ganamos en el cambio de monedas? ¿Ok? En este caso, ahorita está positivo. ¿Por qué? Porque el peso, el Brasil real, el peso de Colombia, todo está fuerte contra el dólar. Entonces estamos ganando en el tipo de cambio, cuando transferimos de peso y todo esto a dólar, ganamos esta cantidad, ¿ok? Pero no tiene nada que ver con las operaciones. Pero es dinero que nos llevamos al bolsillo. Y luego otro tipo de cosas, ¿ok? Ahora, eso es antes de que pongamos cosas que sucedieron en el negocio que podrían haber afectado la rentabilidad.